A través de las redes sociales, diferentes medios de comunicación, no solamente en nuestro territorio, sino también a nivel internacional, se ha replicado lo que sucedió este fin de semana, este domingo específicamente, cuando se entregaba a los carabineros que fueron detenidos en nuestro territorio, específicamente en Tambo Quemado, hacia la región de Chile. Ustedes en este momento están apreciando todo lo que ha sucedido aquel instante, cuando la policía boliviana, acompañada también de principales autoridades, como por ejemplo el ministro de Gobierno, Carlos Romero, llegaban hasta el lugar para hacer la entrega correspondiente. Fueron transportados justamente hasta cierto lugar en avión y posteriormente por tierra para ser devueltos. Hay mucho que hablar sobre el tema. Hay muchas indagaciones sobre lo que está sucediendo y justamente, les reitero, son imágenes de lo que sucedía aquel momento, aquel instante en el cual ambos carabineros iban a ser devueltos al país vecino de Chile. Ahí está el ministro de Gobierno, Carlos Romero. Pero no solamente se aproximaron autoridades de nuestro territorio, sino también del país vecino. Es el caso de un senador, el senador Navarro, quien se ha pronunciado con respecto al tema. Y hubo muchas repercusiones después de esto en el país chileno, en nuestro territorio, en diferentes partes del mundo. Y quiero dar la bienvenida en esta oportunidad a Andrés Guzmán. Él es analista internacional, con quien vamos a reflejar un poco la situación y a ver qué es lo que sucederá después de esto, porque todavía hay repercusiones. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido, es un gusto tenerte como siempre acá en Al Día. Gracias, Héctor, un gusto estar acá. Bueno, Andrés, ¿cómo se maneja la situación después de lo que ha sucedido? Hay muchas repercusiones, hay pronunciamientos de autoridades tanto de nuestro país como también de Chile. Sí. A mí me parece que la medida adoptada por el gobierno ha sido la correcta, ¿no? Creo que fue muy positivo que se dé un ejemplo, que se dé un contraste con la actitud que han tenido las autoridades chilenas frente a los 9 bolivianos detenidos. Bolivia ha actuado con altura, me parece, ¿no? Se ha mostrado en una posición tal vez indulgente y magnánima, ¿no? Entonces, me ha parecido que se ha hecho lo correcto. Ahora, lo que viene justamente es seguir en esta misma línea, ¿no? Yo creo que este debería ser el comienzo para mirar a lo que viene en el futuro, que es el fallo de La Haya, que viene ya el próximo año. Y para ese momento necesitamos generar una cierta confianza con Chile para poder negociar si es que el fallo resulta favorable a Bolivia. Entonces hay que aprovechar esta tendencia, hay que seguir en la línea de mostrarse conciliadores, de mostrarse democráticos y comprensivos, ¿no?, de lo que ocurre en este caso en la frontera, ¿no? Habían algunos que decían que no se han respetado las leyes, ¿no?, que debió haberse acudido a las instancias judiciales para tratar el caso. Sin embargo, existe una costumbre internacional para resolver estos casos de forma diplomática, ¿no? Y esto no es la primera vez que ocurre, ya ha pasado varias veces. Exactamente, y de hecho Chile también lo ha hecho en su momento, el 2011, en junio de 2011, 14 soldados bolivianos del ejército de Bolivia fueron arrestados en Chile, ¿no? Y en esa ocasión el gobierno de Chile los devolvió en 3 días. Entonces, también se aplica en Chile, ¿no? No es que solo en Bolivia se hace esto y Chile son muy respetuosos, no, ellos también aplican la vía diplomática cuando les conviene y cuando quieren hacer un problema mayor, como en este último caso con los 9 detenidos, efectivamente también recurren a la justicia, ¿no? Entonces hay que verlo también así, digamos que de la forma global y teniendo en cuenta lo que ya ha ocurrido antes. Muy bien, dentro de todo esto tú destacabas algo, ¿no? Y se decía el ejemplo que se ha dado. Y muchas veces se ha podido replicar esto. Pero permíteme unos segundos, por favor, Andrés, porque estamos en directo ya con nuestro unidad móvil cuando son las 7 de la mañana con 7 minutos. Desde el Comando General de la Policía habla el ministro de Gobierno acompañado del general Abel de la Barra. Vicepresidente, con el alto mando policial, había sido programado ya con anticipación. No obedece a ningún factor extraordinario. Ha sido una reunión programada anticipadamente para tocar 2 temas centrales. El tema de contrabando y el tema de vehículos indocumentados. Son 2 preocupaciones que forman parte de las prioridades del gobierno nacional, del presidente, dado que en algunos casos el contrabando ha excedido los mecanismos institucionales y de control del Estado boliviano, sobre todo en el área fronteriza con Chile.
así como la presencia de vehículos indocumentados que está permanentemente creciendo en el país, beneficiándose con combustible subvencionado y lógicamente generando mercados negros y una serie de ilícitos. Entonces la policía boliviana ha presentado un plan estructural, estratégico, muy completo para crear una dirección general de fronteras a partir de una adecuada visión geopolítica y con la perspectiva de poder neutralizar a organizaciones criminales vinculadas esencialmente al contrabando, pero a partir del contrabando también a otros delitos transnacionales conexos. Se han recibido las orientaciones del presidente, del vicepresidente, para poder ajustar y complementar esta propuesta, pero ese es el tema central. Ministro, se hablaba cómo se va a combatir contra estos males que se tienen en la frontera, ministro. Sí, evidentemente. Nosotros tenemos amplias fronteras, estas fronteras son porosas, tenemos controles policiales, tenemos retenes policiales, tenemos controles migratorios, pero son fácilmente rebasados porque existen pasos no habilitados, porque existen una serie de senderos, de lugares por donde transita las mercancías ilegalmente, pero también donde estamos expuestos y vulnerables a una serie de otros delitos. Entonces, para eso se ha presentado una propuesta muy bien trabajada, que tiene muchísimos componentes, desde un enfoque geopolítico, reitero, pero una serie de mecanismos operativos, logísticos, interinstitucionales, tecnológicos, dispositivos para especializar elementos dedicados a esta tarea que consideramos es prioritaria. Dos temas, los carabineros, no ha habido contacto antes ni después con las autoridades chilenas, ministro. ¿Los otros países acompañan esta lucha que emprendió Bolivia? ¿Usted cree que los otros países acompañan este esfuerzo de Bolivia? En la mayoría de los casos sí. En el caso de la República de Chile, lamentablemente no. Lamentablemente no, porque como ha señalado el gobierno boliviano, Chile ha incurrido en una serie de acciones objetivas que parecen encubrir y fomentar fundamentalmente las acciones de contrabando, y parece que formara parte también de una acción geopolítica, afectar económicamente al país, impedir sus niveles de crecimiento económico y afectar a su industria nacional, impulsando el contrabando y los paros recurrentes que también dañan a la economía nacional y al comercio externo. Ni antes ni después, al parecer, el gobierno chileno no ha tomado contacto con el gobierno boliviano para la liberación de los dos carabineros. Sí, como explicó el presidente, solamente una comunicación en la cual solicitaron a través de un subsecretario que se dirigió a mi persona, en la que solicitaron información que corrobore la detención de dos carabineros. Luego no ha habido ninguna comunicación oficial. Ellos emitieron un comunicado público en sentido de que las autoridades chilenas estaban haciendo gestiones. Eso es falso. La decisión de liberar, no los hemos expulsado, hemos liberado y restituido a estos carabineros, a estos ciudadanos chilenos a su patria. Ha sido una decisión unilateral, exclusiva del gobierno boliviano, del presidente de Bolivia. No ha sido producto de ninguna gestión, ninguna coordinación, ningún acuerdo, ningún lobby, ni nada que se parezca, porque todo eso no ha existido en lo absoluto. ¿Cómo interpreta esta actitud del gobierno chileno? Bueno, ellos han tenido comunicaciones contradictorias, ¿no es cierto? Primero, la agresividad de Tarús, que es recurrente, y luego la comunicación oficial, que parecía estar dirigida a tranquilizar a su gente, en sentido que supuestamente
estaban haciendo gestiones, pero luego también comunicaron que ellos estaban esperando una notificación oficial del Estado boliviano, como dándose tiempo, porque no tuvieron una reacción inmediata, ¿no? Ahora, ¿ha permitido esto que hay una coordinación entre ambas policías, ambas instituciones de Chile y de Bolivia tras este impasse que se ha vivido? Siempre la voluntad nuestra va a ser coordinar acciones en contra del delito transnacional, porque el delito transnacional no puede tener complicidad con discoordinación por diferencias políticas, ideológicas, impases históricos entre los países. Es una responsabilidad común, es una responsabilidad compartida. De hecho, las policías desarrollan acciones sincronizadas con Brasil, lo hacen con Argentina, lo hacen con Perú. Estamos proyectando dispositivos trinacionales en materia de inteligencia, de un comando de control aéreo. Estamos trabajando en una serie de agendas. Hace unos días hemos firmado un acuerdo con la Agencia Federal de Inteligencia de Argentina, que nos va a permitir fortalecer las acciones investigativas. Vamos a continuar en esa tarea. La instrucción es que se coordine con la Policía de Chile, con Carabineros, en la lucha contra el delito transnacional, pero claro, para eso tiene que haber voluntad de ambos lados. Ministro, usted hablaba de un plan que se ha presentado acerca contra el contrabando. ¿De qué trata este plan? Como habíamos señalado, el plan es un plan integral que contempla una presencia. Muy bien, dentro de los temas que ha referido el ministro de Gobierno, don Carlos Romero, hablaba del contrabando y también de los vehículos indocumentados, pero también justamente hizo un breve resumen de lo que sucedió con Chile. Hablaba de aquellas acciones que de pronto no fueron asumidas por el gobierno del vecino país con respecto a la entrega de los carabineros hasta hace pocas horas. Y justamente nosotros acá conversando con nuestro analista internacional, yo te consultaba, Andrés, hubo un senador que tomó de referencia y dijo lo siguiente. He logrado extraer algunas de sus declaraciones. Dijo: contento con la decisión del presidente Morales, no me esperaba menos. Es una lección de diplomacia. ¿Es así? Sí, es así. Yo creo que se ha contrastado, ¿no?, las actitudes que han tenido ambos gobiernos. El gobierno de Bolivia ha querido resolver esto por la vía diplomática y lo ha hecho. Y como ha dicho el ministro, además lo ha hecho de manera unilateral, ¿no?, sin que medie ningún lobby o alguna gestión que haya hecho el gobierno de Chile para obtener la liberación. Entonces esto demuestra, por otro lado, que de alguna forma también los chilenos no querían ni siquiera pedir, ¿no?, algo que ellos sabían que habían actuado, digamos que de una forma muy rígida, estricta, llevando el tema a la justicia y sin entenderse, ¿no?, mediante el diálogo, mediante la negociación. Entonces no hicieron gestiones, la presidenta y el canciller no se manifestaron sobre esto y dejaron prácticamente en abandono a sus dos carabineros que a pesar de estar arrestados en Bolivia, no se hicieron, como decía el presidente y ahora el ministro, no se hicieron las gestiones para obtener su liberación. Entonces Bolivia los devolvió, los está liberando, no los está expulsando, que es diferente, y no hay ningún castigo, ¿no?, como ocurrió en el caso de Chile, ¿no?, que a nuestros 9 compatriotas les exigieron el pago de una multa y además una prohibición de ingresar a Chile durante varios años. Ahora, claro, hubo el pronunciamiento de la vocera de gobierno, pero esto ha puesto definitivamente en nuestro país algunos a favor y otros en contra. Tú tocabas el tema y decías, en algún momento se habló de seguirles un proceso judicial, porque se habla hasta de 4 tipos de delito. Algunos asambleístas decían, hay que continuar por la vía legal. Otros decían, no, por la vía diplomática. Así es. Entonces, esto es correcto, esto está bien que se haya hecho así. Para tomar ejemplo, no sé, de pronto de algunos de los varios sucesos que hemos tenido con este país. Sí, sí se puede hacer esto. O sea, no es que se está pasando por encima de la ley o violando la Constitución. No es cierto, ¿no? Existe una costumbre internacional en el derecho de resolver estos temas mediante la vía diplomática, ¿no? Con el acuerdo de las autoridades, se hacen unas llamadas y se dice, bueno, ha habido un error, han pasado a la frontera, pero los devolvemos, ¿no?
eso ocurre, como decía el ministro, con los demás países, y el mismo Chile lo ha hecho en anteriores ocasiones, el 2011, aplicando la vía diplomática, ¿no? Entonces, no es cierto que estemos transgrediendo aquí las normas. El presidente es el jefe de la diplomacia y él también decide qué se hace en estos casos, ¿no? No es una medida arbitraria que esté pasando sobre la ley, sino que al contrario se está privilegiando lo que corresponde en este caso, que es la vía diplomática. De la misma forma se debería trabajar en algunos otros aspectos, por ejemplo, lo que sucede, no sé, de pronto en la Corte de la Haya. Claro, sin duda que la vía diplomática siempre es el primer mecanismo, el que se debe privilegiar. Andrés, perdón, unos segundos, el coronel Abel de la Barra en estos momentos está hablando justamente sobre este tema. Escuchemos, por favor. Conexos. Nosotros no tenemos ninguna situación con ellos. Hablamos fraternalmente, es más, hasta hubo una invitación del comandante general o el director general de la policía, y consideramos de que necesitamos de ellos y de nosotros y de todos los otros países, los ciclofronteras, de trabajar juntos para luchar contra el contrabando. En el contacto que se ha tenido ayer, ¿ha habido algún agradecimiento por parte de la policía chilena? ¿Le han expresado algo a usted, general? Expresaron un agradecimiento al pueblo, a nuestra nación, a nuestro país, y por intermedio de su policía. Hubo un agradecimiento, estaban realmente preocupados porque obviamente nosotros conocemos, somos uniformados y sabemos cómo es el tratamiento cuando tenemos este tipo de impases, todo eso. Todos estaban preocupados ellos, pero al verlos también sanos, salvos, bien tratados, como de acuerdo a las normas internacionales y al derecho internacional, a los derechos humanos, entonces ellos se han tranquilizado y nos han expresado su agradecimiento a nuestro ministro de Gobierno, a nuestro presidente, a nuestro Estado plurinacional. ¿Fortalecer el trabajo entre las dos instituciones? Está tranquilo, estamos tranquilos, no hemos tenido tampoco ningún otro diálogo porque lo más importante era el intercambio y bueno, cumplir con los protocolos y procedimientos policiales. General, por favor, ha habido un crimen tremendo en la ciudad del Alto, por favor, general, ¿no podía dar más Bueno, hay que indicar que justamente sobre el tema hay todavía varias repercusiones, y es que nuestro país al momento de realizar esta entrega básicamente ha quedado, como muchos dirían, como un caballero, de manera diplomática, preservando además los derechos de estas dos personas, porque los comentarios, le decía, a través de redes sociales se han dado a conocer, y quiero leer este comentario más, que fue justamente el de la mamá de uno de ellos. Ella decía darle gracias, muchas gracias por su maravilloso gesto que hizo de devolver a mi hijo. Dios lo bendiga grandemente, cuando se refería hacia el presidente. Es doña Magdalena Peso, justamente, la reiteró, la mamá de uno de ellos, quien a través de declaraciones de Radio Bio Bio de Chile decía aquellas palabras. Ella es la señora, pero además de Carabineros, quien también ha expresado aquel agradecimiento. Quiero en esta oportunidad, Andrés, agradecerte mucho por acompañarnos, porque definitivamente el contexto internacional se maneja de esa manera, y las repercusiones no solamente de nuestro mandatario o de algunos otros países han sido estas, la vía diplomática. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias a ti. Y sí, efectivamente, ojalá que esta sea la misma conducta que el gobierno va a adoptar de aquí en más, ¿no? De diferenciarse de lo que es la arrogancia y la prepotencia de tratar estos temas para lo que es lo más importante, ¿no? El tema marítimo y lo que viene después de la Haya. Complicados temas que causan repercusiones. 7 de la mañana con 22 minutos. Después de haber tocado este tema, quiero decirle que se viene justamente el avance de nuestra telenovela Esposa Joven. Preste atención, por favor.